Hola a todos, yo soy Franceli y el día de hoy estoy súper feliz de poder compartir con ustedes la primera historia de este canal. He estado trabajando en este proyecto para ustedes. Sin más nada, espero que les guste y lo puedan disfrutar. Este caso en particular sucedió hace casi aproximadamente 100 años. Para muchos no existe una explicación que dé respuesta a lo que pudo haber sucedido aquella noche. Sin embargo, considero que existe lo suficiente información para que podamos sacar nuestra propia hipótesis y poder debatir al final de este video. La madrugada del 31 de marzo, en Bavaria, Alemania, 6 residentes de la granja Hinterkaifeck fueron brutalmente asesinados con un objeto cortopunzante. Estos eran Andreas Gruber y su esposa Casilia, la hija de estos, Victoria, quien había enviudado, los niños de ella, Casilia, quien llevaba el nombre de su abuela, Joseph, y la empleada de la familia, Maria Baumgartner. Antes de continuar, quiero pedirles disculpas porque los apellidos están en alemán y no sé alemán, así que sé que voy a estar mencionándolos de la manera incorrecta, pero les pido disculpas adelantadas. La familia era muy conocida entre los moradores. De hecho, el nombre de la granja no era este, sino que era llamado popularmente de esta forma por su ubicación. Hinter, que en alemán significa detrás, y Kaifeck, una aldea cercana a la granja. Si bien eran una familia conocida, no era precisamente por sus virtudes. Andreas era conocido por ser una persona tosca, brusca y que maltrataba a su familia. Además, se rumoraba en el pueblo que Joseph, el hijo más joven de Victoria, era producto de una relación incestuosa junto a su padre, a pesar de que un viudo vecino que había salido con Victoria años antes figuraba como el padre del niño. La mañana anterior a los hechos, la familia le dio la bienvenida a su nueva empleada Maria Baumgartner, porque la anterior empleada de nombre Kressenstrieger había renunciado porque aseguraba que la casa estaba embrujada, y es que a lo largo de 1921 había escuchado ruidos en el ático y alrededor de la casa. Días antes, a la fecha de los acontecimientos, Andreas contó a algunos de sus vecinos que había visto huellas provenir de un bosque cercano a la granja, es decir, habían huellas en la nieve que salían desde la granja hasta la puerta de la casa y se detenían allí abruptamente, pero no habían signos de si la persona se había devuelto, si había tomado otro camino o si había entrado, lo que le parecía muy extraño. A partir de ese día, una serie de eventos sin explicación comenzaron a suceder. Se escuchaban pisadas en el patio y cuando salían no había nadie. Un juego de llaves se había perdido. Habían encontrado un periódico antiguo en la entrada de la casa que no les pertenecía a ninguno de ellos y signos de que la cerradura que daba a la habitación de las herramientas había sido forzada. Recuerden estos eventos porque más adelante van a ser de suma importancia para poder crear nuestra propia hipótesis con respecto a este caso. En el fin de semana, los vecinos comenzaron a extrañarse con la ausencia de la familia en las actividades del pueblo. Por ejemplo, Casilia, la niña, no había asistido a la escuela ni el sábado ni el lunes. La familia no había asistido a la iglesia el domingo, en especial Victoria, quien pertenecía al coro. Y el cartero, el lunes, al llevar la correspondencia, encontró la correspondencia que había dejado el sábado intacta en el mismo lugar donde él la había dejado. En fin, todo indicaba que la última persona que había visto a la familia con vida había sido la hermana de María, quien la había acompañado a su primer día de trabajo. En la mañana del martes 4 de abril, un mecánico que se suponía debía arreglar unas máquinas en la granja había esperado por 5 horas a que algún miembro de la familia saliera a recibirlo, pero no escuchaba nada más que el sonido de los animales. Ese mismo día, más tarde, 3 vecinos se dirigieron a la granja para ver qué sucedía, luego de que el mecánico, antes de marcharse, les contara acerca del aparente abandono del lugar. Al entrar al granero, encontraron los cuerpos de Andreas, de 63 años, Casilia, de 73 años, Victoria, de 33, y su hija, de 7 años. Asomarse debajo de lo que parecía ser una montaña de heno con una puerta de madera encima. Al entrar a la casa, encontraron los cuerpos de María, de 42 años, y Joseph, también cubiertos. En el caso de María, estaba cubierta por una sábana y Joseph, con tan solo 2 años, con una falda de su madre. Este caso estuvo a manos de un equipo de detectives del Departamento de Policía de Múnich. Al llegar a la granja, encontraron una escena totalmente contaminada de curiosos. Que todos fueron asesinados con un objeto punzante, lo que pudiera llegar a ser un pico. Y aquí voy a hacer un paréntesis, porque recuerdan que uno de los eventos que había sucedido antes de esta fecha era que la puerta de la cerradura estaba forzada
pues esto significaría que el pico con el que fueron asesinados les fue sustraído días antes. Todos los miembros murieron en el acto, a excepción de Casilia, la niña, que mostraba signos de defensa y se habían encontrado mechones de su cabello alrededor de su cuerpo. Inició el proceso de investigación y salieron detalles realmente interesantes con relación a este caso. Por ejemplo, a partir de la mañana del sábado, como sabemos, ninguno de los vecinos volvió a ver a ninguno de los miembros de la familia en todo el pueblo, y al encontrarlos todos vestían pijamas, lo que significa que fueron asesinados en la noche del viernes, madrugada del sábado. Varios vecinos aseguraron ver humo salir de la chimenea en todo el fin de semana, lo que significa también que el agresor se había quedado en la casa luego de cometer estos asesinatos. El primer móvil del crimen que se estudió fue el del robo, pero al entrar a la casa se dieron cuenta que habían joyas y dinero con muy fácil acceso, por lo que rápidamente esto fue descartado. Se interrogaron a casi 100 personas, pero no habían pruebas concretas que los involucrara a ninguno de ellos. Hubo un testigo que la noche del sábado había visto un hombre salir de la granja, pero este vestía sombrero y llevaba un farol, lo que sumado a la oscuridad de aquella noche no le permitía reconocerle el rostro. La investigación se centró entonces en Lawrence Schlittenbauer, el supuesto padre de Joseph. Fue interrogado varias veces y en cada una de estas dio versiones diferentes con relación a la paternidad del niño. En unas afirmaba que sí era el padre y en otras simplemente lo negaba. Esto llamó la atención de los investigadores y se comenzó a creer que el posible móvil del crimen había sido vengarse de la familia. Al final él nunca fue apresado porque no encontraron nada que realmente lo atara o pruebas físicas que lo pudieran ligar directamente al crimen. Los vecinos comenzaron a sospechar de él desde un primer momento, y esto me parece muy interesante porque él era uno de los 3 vecinos que descubrió los cuerpos, y los otros 2 vecinos habían declarado que al llegar a la granja el perro de la familia se mostraba violento específicamente hacia él, no hacia el grupo. Además, los cuerpos que encontraron dentro de la casa, él había sido quien los había encontrado accediendo a esta con una llave que tenía bajo su posesión. Durante años se rumoraba que él conocía detalles específicos sobre lo que había pasado aquella noche, y tras el derrumbe de la granja en 1923 él continuaba visitándola. Entonces, volviendo un poquito atrás, ¿recuerdan el mecánico? Su declaración no fue tomada sino hasta 3 años después, en 1925, y este declaró que al llegar a la granja aquella mañana, la puerta de la granja donde más adelante se encontrarían los cuerpos estaba abierta y el perro amarrado afuera. Sin embargo, los otros 2 vecinos declararon que al llegar a la granja la puerta estaba cerrada y el perro amarrado adentro. Es por esto que se cree que el asesino se había marchado en el tramo de tiempo entre la visita del mecánico y la visita de los 3 vecinos más tarde. Los cráneos de las víctimas fueron enviados a investigar a Múnich, pero estos más adelante se perderían tras los bombardeos de la Segunda Guerra Mundial. El caso fue cerrado oficialmente en 1955 sin ningún resultado concluyente. A través de los años se fueron agregando más detalles a la investigación. En el 2017 fue publicado un libro llamado El hombre del tren, escrito por Bill James y Rachel McCarthy James, la hija de este, en el que reconstruyen crímenes que sucedieron entre 1998 y 1912. En su momento, cada uno de estos casos fueron tratados como crímenes aislados. Sin embargo, existen similitudes entre cada uno de ellos. Y obviamente existen similitudes también con el caso de la granja Hinterkaifeck. Familias enteras, granjas aisladas, uso de herramientas, ausencia de robo y la creencia de que el asesino se había quedado dentro de la granja por un tiempo luego de cometer los crímenes. Antes de decirles mi teoría, quiero que entiendan que desde mi parecer, este caso en particular pudo haber sido tergiversado con el paso de los años. Si se dan cuenta, la mayoría de la información que tenemos está basada en rumores. Que si hubo incesto, que si el hijo no era de ellos. La información que tenemos con respecto a las cosas que sucedieron en la granja antes de que sucediera el crimen fue basado también en lo que contaron los vecinos. Es decir, que no hay certeza de que nada de esto sea cierto. Sin embargo, nos basamos en que la información que tenemos es verídica, pues puedo llegar a creer que el causante fue Lawrence. Dentro de lo que se conoce, él tenía suficientes motivos para poder cometer el crimen. Era literalmente el hazmerreír del pueblo y todos los rumores alrededor de la familia lo involucraban a él directamente. Porque si realmente el niño no era de él, él les confesó a la policía
que sentía rencor y que odiaba a Andreas, lo que lo involucra. Por otro lado, eso del libro que salió en el 2017 me pone a pensar de que puede existir la posibilidad de que una persona estuvo cometiendo crímenes en quizás la frontera entre Estados Unidos y Canadá, y por esto involucraba a estos dos países. Por alguna razón que sabrá Dios, se muda a Alemania y allá, años después, comienza de nuevo lo que una vez detuvo. Son coincidencias, pueden existir, pero es un caso un poquito complicado y puedo llegar a entender el por qué no se ha resuelto todavía hasta la fecha. Y bueno, esto ha sido todo por el video de hoy. Déjenme saber en los comentarios qué ustedes opinan con respecto a este video y por qué teorías ustedes inclinan. Si creen que Lawrence fue el culpable o si hubo un asesino serial que jamás fue descubierto y puede haber la posibilidad de que él lo haya causado. Me encantaría leerlos y conocer si tienen más información con respecto a este caso que yo no haya mencionado. Entonces, hasta aquí el video de hoy. Espero que lo hayan disfrutado. Todos los links los dejo en la caja de información. Si quieren conocer de dónde obtuve toda la información para traerles este video, y nos vemos en el próximo. Bye bye.